Gracias, hermanos, y como hoy sí tengo la palabra de Dios aquí conmigo, solo voy a compartir un poquito el evangelio del día de hoy, mis hermanos, para que lo saboreemos. El evangelio del día de hoy está sacado de San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Padre Santo, te pedimos que vamos a escuchar, te decimos que vamos a escuchar tu palabra en este momento, Señor, que tu palabra entre en lo más profundo de nuestro ser y vaya cambiando nuestras vidas, vaya haciéndonos mejores personas, mejores esposos, esposas, hijos, padres, mejores ciudadanos. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra de Dios así. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago se dio cuenta que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había subido con sus discípulos en la barca, sino que estos se habían ido solos. Mientras tanto, algunas lanchas en Tiberíades habían atacado muy cerca del lugar donde todos habían comido el pan. Al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió a las lanchas y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, maestro, ¿cómo has venido hasta aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en la obra de Dios? Jesús respondió: la obra de Dios es esta: creer en aquel que Dios ha enviado. Palabra de Dios. Miren qué hermosa palabra el día de hoy. El sábado teníamos una invitación a ir a predicar a un retiro allá en Tijuana, y tuvimos la dicha de estar allí. Cuando estaba un hermanito predicando, llegó una persona allí. La iglesia estaba en una esquina, y en contraesquina estaba como que un parquecito, y allí en el parquecito se puso una persona con una bocina bien fuerte a predicar según él la palabra de Dios. Cuando el hermanito estaba hablando, aquel le subía a todo volumen y perturbaba, ¿verdad? Entonces yo salí para allá, para con esa persona, y escuché lo que él estaba diciendo, y pues estaba él predicando según. Y como estaba el templo y estábamos ahí en el templo, y él se había dado cuenta que era un retiro que estábamos llevando a cabo ahí, o estaban llevando a cabo, él comenzó también a decir que la religión no importaba y todo eso, lo que los hermanos separados dicen, ¿no? Entonces yo fui para con él, y bueno, no supe dónde estaba la entrada allí al lugar donde él estaba, pero ahí estuve cerquitas de él, y tuve la oportunidad de poder platicar un poquito con él, y platicamos un poquito con él, y le dije: bueno, mi hermano, ¿a qué religión pertenece usted? ¿O qué pasa, no? ¿O dónde se congrega usted? Y ya me dijo dónde, y le dije: bueno, si usted se congrega en una iglesia, entonces ¿por qué usted dice que la religión no sirve si usted ya está yendo a una religión? Y bueno, ahí platicamos poquito, pero mi intención más que todo era platicar con él un poco, pero para que esa bocina bajara del volumen, porque estaba perturbando en el retiro. A lo cual a mis compañeros, cuando regresó, les digo que en realidad no es nuestro hermano. Nuestro hermano es un instrumento que Satanás estaba usando en ese momento para perturbar toda aquella mente que Jesús estaba tocando en ese retiro. ¿Y a qué voy con esto? Voy que la palabra de Dios el día de hoy habla más o menos de eso, porque comienza diciendo que al día siguiente la gente se dieron cuenta que los discípulos se habían ido, pero Jesús no se había ido. Pero sin embargo, cuando ellos se van, no lo hallan, no lo encuentran, y se van allá donde estaban los discípulos, se dieron cuenta que ya estaba Jesús. Y por eso le dicen: Rabí, ¿cómo has venido aquí?
Jesús en esos días, en esos momentos, estaba dando señales de una enseñanza, de algo muy importante que iba a acontecer y que ellos tenían que captar. Y que tenían que captar grandemente. Más atrás en el Evangelio de San Juan, en el mismo Evangelio, en el capítulo 5, versículo 39, dice la palabra de Dios de esta manera. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando encontrar en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. O sea que hay personas que podemos estar leyendo la palabra de Dios, que podemos escudriñar las Biblias, que podemos llenarnos de conocimiento, pero sin embargo no queremos ir a Jesús. ¿Qué significa no queremos ir a Jesús? No queremos creer en Él, no queremos creer lo que Él diga. Lo que dice Jesús debe ser ley para cada uno de nosotros, los cristianos. Lo que diga Jesús, eso es, sin pensarlo, ni pesarlo, ni nada de nada. Es simplemente Jesús lo dijo y punto. Así es. Pero sin embargo muchos no lo creen. Muchos, y también nosotros podemos caer en no creer en eso. Por eso estos hombres le dicen, ¿cómo llegaste aquí? Les dice, ustedes, en verdad les digo, ustedes me buscan a mí, no porque ven los signos, sino porque comieron pan, comieron alimento hasta saciarse. Han comido hasta llenarse, hasta saciarse, y por eso me buscan. Por el alimento carnal, por el alimento, por lo que podemos mirar, buscamos a Jesús. Buscamos a Jesús porque queremos un carro, porque queremos una buena casa, porque de repente nos asusta una enfermedad, y entonces comenzamos nosotros a buscar a Jesús, pero no por el alimento, como dice Jesús. Dice, trabaje no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Ese es el alimento que Jesús quiere que tú y yo busquemos. Que creamos en sus signos, que creamos en lo que Él está haciendo. Que no lo busquemos, no andemos tras de Jesús porque nos conviene, sino porque queremos esa vida eterna. Porque queremos esa relación con Dios, porque queremos sentir su presencia en nuestras vidas, porque queremos caminar con Él en nuestros días. Debemos ir viviendo en Jesús de esa manera. Y dice la palabra de Dios que le preguntaron nuevamente, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en la obra de Dios? Y esto es lo importante, esta es la clave. Dice Jesús, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Él ha enviado, o sea, creer en Jesucristo. Y esa es la clave. Estos hombres no creen en Jesucristo. Esa persona que estaba hablando en esa bocina a contraesquina de esa iglesia, él realmente no vive y no le cree a Jesucristo. Porque si él le creyera a Jesucristo, él no dijera que las religiones no cuentan, que no sirve una religión. Porque Jesucristo vino y fundó una religión. Mateo capítulo 16, versículo 18, dice Jesucristo, yo te digo que tú eres Pedro, le cambia el nombre a Pedro, le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré una iglesia. Allí funda una iglesia Jesús. Entonces la iglesia es importante, porque Jesús la ha fundado y punto. En este caso, del Evangelio del día de hoy, es importantísimo porque Jesucristo está dando muchas señales. Le dio las señales ¿de qué? De que alimentó a muchísima gente no teniendo alimento. Los alimentó. Una gran señal. Enseguida dice la palabra de Dios que se marcharon los discípulos y tuvieron problemas y Jesús caminó sobre las aguas, dando muestras de que Él tenía poder sobre todo, sobre todas las cosas. Otra señal. Y en ese momento esas personas le llegan y le dicen, caramba, ¿cómo llegaste aquí? Le dice, usted me buscan no por las señales, sino porque han comido suficiente. El cuerpo lo tienen lleno y por eso, porque quieren más de eso. Pero busquen el alimento que les da vida eterna. ¿A dónde va Jesús? ¿A dónde? Yo me voy a adelantar un poquito. Me voy a adelantar un poquito porque la iglesia va hacia ese lado. El evangelio del día a día va hacia ese lado. Jesús va a más adelantito. ¿Qué tenemos que hacer para trabajar en la obra de Dios? Bueno, es creer en aquel que ha enviado, creer en lo que Jesús dice.
Y Jesús, yo me voy a brincar un poquito y adelantito en el versículo 49 Jesús dice, 48 dice, yo soy el pan de vida. Ustedes buscan ese pan que les llenó la panza, que les llenó el cuerpo. Bueno, en el versículo 48 dice, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. El versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y yo daré para la vida del mundo. El versículo 24, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Palabra de Dios. Allá va Jesús. Va dando señales y quiere que miren las señales porque quieren que crean en Él. Porque cuando Jesús nos va a decir, yo soy el pan bajado del cielo, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo voy a resucitar en el último día. Tenemos que creerlo firmemente, a ciegas, porque Jesús es el que lo dijo. Y nos ha instituido la Eucaristía, ese es el pan bajado del cielo. Cada vez que vamos y comulgamos, está entrando Jesús. Estamos haciendo eso que dice en el versículo 54, que es el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Eso es cuando vamos a comulgar, cuando vamos a la Eucaristía. Así de importante es que cuando vamos a comulgar, estamos comulgando, estamos digiriendo, estamos comiendo nuestra vida eterna que Jesucristo nos está prometiendo. Qué maravilloso es, ¿no? Qué maravilloso es ver cómo Jesús instituye la Eucaristía y aquí la empieza a enseñar, aquí empieza a decir, yo les doy mi carne. Y allí dice la palabra de Dios que esos mismos que lo estaban cuestionando, que le estaban preguntando, que dijeron, ¿cómo es posible que este hombre ahí lo dice, ¿cómo es posible que este hombre nos da a comer de su propia carne? Está loco. Está loco, ¿cómo él nos va a dar a comer de esa carne? Entonces lo de Jesucristo, lo de Dios, no es ponerlo en balanza, no es ponerlo a meditar ni por lógicas, ni mucho menos. Es creer en las palabras de Jesús, es creer en lo que Él nos diga, es creer en su palabra, es creer a ciegas, sin ponerlo en balanzas y decir por qué. Simplemente porque el mismo Dios lo está diciendo. Amén. Entonces, hoy quedémonos con esa reflexión. Jesucristo dice, ¿ustedes creen? Porque han comido hasta saciarse. Bueno, trabajen no por el alimento que les llena la panza, que les llena el estómago, que les llena el cuerpo, sino trabajen por el alimento que les dará la vida eterna. ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? Acercarnos a Dios, que es leer su palabra, que es orar al Señor todos los días, que ir a misa y consumir ese cuerpo y esa sangre de Cristo que nos va a dar la vida eterna. Esas cosas, leer la palabra de Dios, tener esa comunicación con Dios a través de la oración y ir a misa y comulgar el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, esas tres cosas deben ser prioridad para cada uno de nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Lo demás no importa, lo demás se quedará en la tierra, lo demás desaparecerá, pero eso es lo que nos va a dar esa vida eterna. Eso es lo que nos va a asegurar esa vida eterna, que nosotros no seamos santos, aunque seamos pecadores en este mundo, pero por hacer eso, por leer la palabra de Dios, por entablar la comunicación con Dios y orarle todos los días, por ir y comulgar por lo menos todos los domingos, estamos asegurándonos de que Jesús va a cumplir su promesa que dice que nos va a resucitar con Él y tendremos esa vida eterna. Bueno, vivamos en eso, mis hermanos, vivamos creyendo profundamente eso, porque eso es lo que Dios quiere, que creamos en sus palabras. Creámoslo y vivámoslo. Y sobre todo, digámoselo a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia cercana. Empapémonos nosotros de la gracia de Dios y empapemos a ellos también de esa gracia, contándoles estas maravillas.
Paz y bien, mis hermanos, que el Señor los bendiga, que el Espíritu Santo se derrame en cada uno de ustedes y que la sangre poderosa nos proteja a cada uno de nosotros y a nuestra familia de todo mal. Amén. Paz y bien.